Saludos niñas y niñas, les saluda el profesor César Enoc. En esta ocasión vamos a trabajar los criterios de divisibilidad y para ello vamos a recordar las reglas de divisibilidad. Cuando queremos saber si un número es divisible entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 9 y entre 10. Fijemos, cuando un número es divisible entre 2, la última cifra de ese número termina en 0 o en un número par, ya sea 2, 4, 6 u 8. Si un número es divisible entre 3, entonces la suma de las cifras da como resultado un múltiplo de 3, es decir, 3, 6 o 9. Vamos a ver un ejemplo de este caso. Si yo quiero saber si el 729 es divisible entre 3, entonces, como dice la regla, voy a sumar sus dígitos. ¿Cuáles son los dígitos de este número? El 7, el 2 y el 9. Entonces digo 7 más 2 más 9. Sumemos 7 más 2, 9, más 9, 18. Queremos dejarlo en un solo número. El 18 tiene dos dígitos. 1 más 8 igual a 9. Entonces, si nos fijamos, el resultado nos da 9 y 9 es un múltiplo de 3. 3, 6 o 9 son los primeros tres múltiplos del número 3. Vamos a ver otro ejemplo. El 343, sus dígitos son 3, 4 y 3. Los sumamos. 3 más 4, 7, más 3, 10. Nos queda un número de dos dígitos. Vamos a hacerlo hasta 1 más 0, que son los dígitos de 10, me da 1. Y 1 no es múltiplo de 3. Entonces, este número no es divisible entre 3. Vamos a ver el siguiente. 456. Los dígitos son 4 más 5 más 6. 4 más 5 son 9, más 6 son 15. Dejémoslos en un solo dígito. Tenemos ahora el 15. Sus dígitos son 1 y 5. 1 más 5 va a ser igual a 6. Y 6 sí es un múltiplo de 3. Entonces, esta es la regla que utilizamos para dividir entre 3. Para saber si un número es divisible entre 3. Ahora, ¿cuándo saber si un número es divisible entre 4? Bueno, cuando las dos últimas cifras terminan en 0, 0 o en múltiplos de 4. Recordemos los múltiplos de 4. 0, 0, 0, 4, 0, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Si terminan en esa cifra, entonces inmediatamente considero que es divisible entre 4. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Este es uno de los más fáciles porque siempre debe de terminar en 0 o en 5. Y de esa manera me doy cuenta si es divisible entre 5. ¿Cuándo un número es divisible entre 6? Cuando cumple los criterios de la divisibilidad entre 2 y 3 obligatoriamente. Es decir, si yo quiero saber si un número es divisible entre 6, primero debo de saber que es divisible entre 2 y que es divisible entre 3. Si es divisible entre esos dos, entonces también será divisible entre 6. En el caso del 9, sumamos las cifras como hicimos con el 3 y como resultado debe darme un número múltiplo de 9. Por ejemplo, el 729, si nos fijamos, al final, al sumar me da un múltiplo de 9. ¿Cuáles son los múltiplos de 9? Recordemos en la tabla de multiplicación del 9. Es decir, si me da como resultado la suma 9 o 18, 27, y así sucesivamente, 36, 45, etcétera. Entonces inmediatamente yo supongo que es múltiplo de 9 y que es divisible entre 9. Cuando un número es divisible entre 10, solamente cuando este número termina en 0. Nada más, ahí ya sabemos que es divisible entre 10. Vamos a hacer este pequeño ejercicio que vamos a usar mucho en clase para saber. Dice, marque con una X aquellos números que sean divisibles entre 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Vamos a ver el 72. Termina en número par, por lo tanto,
es divisible entre 2. ¿Será divisible entre 3? Sumemos sus dígitos. 7 más 2 son 9 y 9 es múltiplo de 3, por lo tanto es múltiplo. ¿Será divisible entre 5? No, porque no termina en 0 ni en 5. ¿Será divisible entre 6? Sí, porque si es divisible entre 2 y entre 3, es divisible entre 6. ¿Será divisible entre 9? Recuerden que sumamos las cifras y si me da 9, 18, 27, es divisible entre 9. 7 más 2 son 9, por lo tanto es divisible entre 9. ¿Será divisible entre 10? No, porque no termina en 0. Ahora vamos con el 45. El 45 termina en 5, no es un número par, por lo tanto no es divisible entre 2. 4 más 5 son 9. Sumamos los dígitos, entonces sí es divisible entre 3 porque 9 es múltiplo de 3. ¿Es divisible entre 4? No, porque no termina en un las dos últimas cifras deben de terminar en múltiplos de 4, es decir, 4, 8, 12, 16, 20 y no termina así. ¿Será divisible entre 5? Claro que sí, porque termina en 5. ¿Será divisible entre 6? No, porque decíamos que para que sea divisible entre 6 debe de ser divisible entre 2 y 3, y aquí solo es divisible entre 3, por lo tanto no cumple esa condición. ¿Será divisible entre 9? Sí, porque la suma de sus dígitos, 4 más 5 da 9 y es múltiplo de 9. ¿Será divisible entre 10? No, porque no termina en 0. Vamos al siguiente. El 12 sí es divisible entre 2 porque termina en un número par. Sumamos los dígitos, 1 más 2, 3, es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3. ¿Es divisible entre 4? Sí, porque 12 es múltiplo de 4. Acuérdense que los múltiplos de 4 son 00, 404, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Por lo tanto, sí es múltiplo de 4. No es múltiplo de 5 porque no termina en 0 ni en 5. ¿Es múltiplo de 6? Sí, es múltiplo de 6 porque es divisible entre 2 y 3. Múltiplo de 9, sumemos sus dígitos, 1 más 2, 3, no. 3 no es múltiplo de 9, entonces no. ¿Es divisible entre 10? No, porque no termina en 0. Vamos con el 51. ¿Es divisible entre 2? No, porque 1 no es un número par. ¿Es divisible entre 3? Sumemos sus dígitos, 5 más 1 da 6, 6 es un múltiplo de 3, por lo tanto sí es divisible entre 3. ¿Es divisible entre 4? No, porque sus dos últimas cifras no son múltiplos de 4. ¿Es divisible entre 5? No, porque su última cifra no es 0 ni 5. ¿Es divisible entre 6? No, porque para que sea divisible entre 6 debe de ser divisible entre 2 y 3. Y ya vemos que entre 2 no es divisible, por lo tanto entre 6 tampoco. Entre 9 sumemos sus dígitos. 5 más 1, 6. 6 no es múltiplo de 3, por lo tanto tampoco. Menos entre 10 porque ya saben que terminan en 0 los que son divisibles entre 10. Vamos con el número 210. Es divisible entre 2 porque recuerden que si termina en 0 o número par es divisible entre 2. ¿Será divisible entre 3? Sumemos sus dígitos. 2 más 1, 3 más 0, 3. 3 es divisible. Es múltiplo de 3, por lo tanto 210 es divisible entre 3. ¿Será divisible entre 4? Veamos sus dos últimas cifras, son 10. Pues no, no es divisible entre 4 porque no es múltiplo de 4. ¿Será divisible entre 5? Sí, porque termina en 0. Recordemos que los divisibles entre 5 terminan en 0 y en 5. ¿Será divisible entre 6? No, porque sus dos últimas cifras... Bueno, sí, disculpen, sí, porque es divisible entre 2 y 3. Recordemos que son divisibles entre 6 cuando terminan en 2, cuando son divisibles entre 2 y 3. ¿Será divisible entre 3? No, sus cifras no son múltiplos de 9. ¿Será divisible entre 10? Sí, porque termina en 0. Vamos con el 1431. No es divisible entre 2, obviamente, porque su último número no es par. ¿Será divisible entre 3? Sumemos, tenemos 1431. Vamos a verlo, vamos a hacerlo aquí. 1431. 1431 va a ser igual, vamos a sumar 1 más 4 más 3 más 1. Sumemos 1 más 4 son 5, más 3, 8 más 1, 9. Y 9 sí es múltiplo, 9 es múltiplo de 3, por lo tanto sí es divisible entre 3. Y como me dio como 9, también es divisible entre 9, porque me dio resultado 9 y 9 es múltiplo de 9. ¿Es divisible entre 4? No, porque termina en 31 y 31 no es un múltiplo de 4. ¿Es divisible entre 5? No, que no termina ni en 0 ni en 5. Y por supuesto tampoco entre 10.
Entre 6 es divisible, no, porque no cumple la regla de la divisibilidad entre 2 y 3 juntos. Entonces, vamos al último número, 330. ¿Es divisible entre 2? Sí, porque termina en 0. Por lo tanto, si termina en 0, es divisible también entre 5 y es divisible también entre 10. ¿Será divisible entre 3? Sumemos sus dígitos. 3 más 3, 6. Y 6 es divisible entre 3, por lo tanto, sí. Si es divisible entre 2 y 3, por lo tanto, también va a ser divisible entre 6. ¿Será divisible entre 4? No. Sus dos últimos números son 30 y 30 no es múltiplo de 4, entonces no. ¿Será divisible entre 9? Sumemos sus dígitos. 3 más 3 son 6 y 6 no es múltiplo de 9. Recordemos, los múltiplos del 9 son como que estuviéramos buscando la tabla del 9. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. Esos serían múltiplos en este caso de 9.